Bienvenidos a La Dama de Negro, el podcast. Nuestro relato de hoy se titula La cabra en el columpio. Hola, me llamo Isaac. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Esto me pasó en junio del año 2020. Sé que este relato será algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y a la fecha no lo puedo creer. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner a enfriar algunas cervezas, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar la leña a la parte trasera de la casa. El terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fut. En la parte de atrás hay columpios, resbaladillas y un brincolín. Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio abruma e incomoda. No sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que vi la película de La Bruja de Blair. Estábamos buscando la leña, mi primo y yo, y me llamaron la atención unas ramas. Estaban amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la enseñé a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña, salió otra figura, nada más que esta, estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba a un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho, traté de no tomarle importancia y le dije a mi primo que seguramente mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró por ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido que sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. Hacía muchísimo frío y de los 8 que estábamos afuera, 3 de mis primos no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí platicando hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos ni imaginar tantas cosas que pasaban en esos lugares en la noche lejos de todo y todos. Mi primo, el mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y yo dormí solamente con un primo. Los otros 3 se quedaron en la otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero todavía era de madrugada porque estaba muy oscuro. Tuve que levantarme a orinar. No me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podían escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar. Así terminé de hacer lo mío y cuando volteé la cabeza, sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra, pero no sé si lo imaginé. Era solo un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supongo que mis primos estaban lo suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero enseguida me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé.
Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y, meciéndose, empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y me quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo con el que me quedé. Los dos estábamos ahí, atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio, y ahora se reía. Nunca nos miró, ni siquiera volteaba, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó de columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo, en donde él ya estaba en la puerta con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Y fue cuando, con la voz llorosa y entrecortada, dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en 2 patas, mucho menos columpiarse. Salí de la casa y fui a levantar a mis otros primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo, que vimos eso, no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien, que todos estábamos seguros ahí adentro. Debo decirles que en el rancho es muy raro que te toquen a la puerta, si tomas en cuenta que son terrenos enormes y no se puede entrar así como así cuando tienes como 4 portones para poder llegar y todos permanecen cerrados. De repente interrumpió mi abuelo. La otra noche tocaron la puerta y gritando: «Pancho, Panchito, ábreme que hace frío». Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Cabe señalar que mi abuela había fallecido en el 2011. Desde que sucedió esto que les acabo de platicar, no he vuelto a ir a ese lugar y no pienso ir. Solo de acordarme, no me saco esa imagen de la cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. No saben el terror que viví esa noche. Es algo que nunca voy a olvidar.